quería leer antes unas líneas que él mismo escribió respecto al malestar en la cultura y que es como, por lo menos para mí, que no soy experta para nada en Freud ni en estas cuestiones, pero sí me llama la atención y tal vez podría un poco el coloquio o el debate traducirlo un poco más a la actualidad. Tú decías en este escrito que nos enviaste, dice: el malestar en la cultura es una obra más radical y su análisis más demoledor. Es interesante observar que pese a la efervescencia de la extrema derecha, nazi, Stangl, Jundor, no sé si, etcétera, la desesperanza de la izquierda y el callejón sin salida de la inadecuación del hombre a la cultura que plantea el autor, pese a todo ese carácter trágico, su escrito no se presenta en modo alguno como conformismo o nihilismo. La vida hay que aceptarla tal cual, es verdad, en sus goces y en sus sombras, al margen de la utopía y de toda idealización del humano, pero con la injusticia concreta no hay que consentir. Se trata pues de una visión fragmentaria y de incompletud plenamente actual. Y aquí es donde quisiera hacer un poquito de énfasis, plenamente actual, reflejada en este importante texto escrito en un tiempo semejante. Ese tiempo semejante que también, un texto lleno de indicios y signos, interesantes y cercanos a esta pesadumbre que se apodera silenciosamente de nosotros. Creo que es la descripción bastante realista, ¿no?, de la situación que actualmente vemos y por lo que se trae a colación el texto de Freud. Pero voy a leer una cosita, si os parece, porque una de las declaraciones de los Stahlhelm, que eran nazis, pero no eran nazis, no formaban parte del partido nazi, se generaron muchos movimientos a partir de los Freikorps, de los residuos que quedaron de la guerra. La gente que se vivió la guerra del 14 y después del 18, esa gente tomó un estilo de vida que no lo podía dejar, se creó como una especie de vida donde los emblemas y la identificación entonces pasaban por la violencia, por la fortaleza, por el cuerpo a cuerpo, por la lucha, y además por localizar en el exterior esa pulsión de muerte, es decir, los pavos, ¿no? Entonces se creó, por otro lado, entre ellos una especie de potente identificación amistosa, amorosa, donde la camaradería era bastante fluida y bastante sólida, ¿no?, bastante, digamos, apasionada. Bueno, pues uno de los textos que hicieron en la declaración de la sesión de Brandenburg, en el 28, en septiembre, una reunión que tuvieron, y después hay ahí cosas muy interesantes que decían: odiamos el presente, se refieren a la República de Weimar, odiamos el presente régimen que ha hecho imposible para nosotros la liberación de nuestra tierra esclavizada, la destrucción de la mentira de la cláusula de la culpa y la victoria sobre la necesaria Lebensraum en el este. Declaramos la guerra al sistema que hoy rige el Estado y a todos los que lo apoyan por una política de compromiso. Es decir, están localizando en el gobierno en Weimar, los partidarios de Weimar están localizando ese malestar, ¿no?, de todos, que evidentemente cada uno tiene el suyo. El malestar de la cultura no es universal, es un particular, es una peculiaridad. Cada uno pone su destrucción en la obra de arte que hace quien sepa hacerla, lo cual es una sublimación, dice Freud. Es un camino, un vericueto para desarrollar esa pulsión, porque hay una cosa que el modelo de pulsión ya lo rehace más allá del principio del placer, ¿no?, en 1920, y ya toma, digamos, este modelo de pulsión. Entonces, sin embargo, hay gente que irá menos fino y que la destrucción la localiza de otra manera, por ese infantilismo del que estoy hablando. ¿Estamos localizando nosotros el malestar?
De momento no, y ojalá que no. Porque si no se localiza, si no se dice es el emigrante quien tiene la culpa, por ejemplo, del malestar, del paro, qué sé yo, de la forma del malestar, la forma del malestar siempre aparece en el discurso. Es decir, la pulsión está en el discurso, no es una entelequia metafísica. Busca el vehículo de la palabra. Y en este sentido voy a leer otra cosilla que a lo mejor pues, abre otra perspectiva también. A ver. A propósito del lenguaje, esto te va a interesar a ti. Y cuando Freud analiza el malestar de la cultura, dice, bueno, la cultura es una defensa por la vida frente a la pulsión de muerte, sintetizando, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué funciones tiene la cultura y cómo es eso que hay ese malestar. Y entonces dice, voy a seguir un poco las pistas del lenguaje común, del sentido del lenguaje. Entonces usa una expresión que es el Sprachgefühl. Y Sprachgefühl, sentido del lenguaje, ¿no? Es un término que está acuñado ya en la producción de los lingüistas que van a usar el idioma alemán como emblema. Por ejemplo, dice Pitz en el 28 dice Sprachgefühl und Vaterlandgefühl eng verbunden sind. Es decir, no estoy leyendo esto para... Pero son términos, Vaterland es un término muy significativo en Alemania. Vaterland, Muttersprache. Vaterland es la patria. Muttersprache es el lenguaje paterno. Pero no tiene la resonancia que aquí. Porque lo que está diciendo es que, por ejemplo, hay unos que van a decir, por favor, dirigiros al pueblo en el lenguaje alemán. ¿Por qué están diciendo esto? Porque están introduciéndose terminología científica inglesa. Eso no es patriótico, fuera. Esto es lo que están diciendo aquí. Entonces, ese malestar está localizando fuera. ¿Y quiénes son esos fuera? La confabulación, ya empieza el delirio, la confabulación del extranjero, los otros, el judío exterior, el que viene aquí a robarnos la patria, en el lenguaje, en la literatura. Hermann Hesse se queja de eso también, de los literatos patriotas. Pero no solo de ellos, sino también de los socialdemócratas que cuando escriben folletar, pero llevan la estampica del partido, entonces publican. Pero si no tienen nadie que los ampare, no publican. De tal manera que la buena literatura se queja evidentemente por el daño que le hacen a él, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Eso ha funcionado toda la vida. Eso no es una cosa de todas las ahora. Será siempre, eso será siempre. Entonces, si no hay ese juego emblemático eso de lo que estamos hablando, ¿no? Si no hay esa identificación, ese reconocimiento por parte de... que todo eso es un juego imaginario. Esto que estamos haciendo aquí, ella me presenta, yo estoy aquí. Estos son peloteos, perdona, muy bien, pero es una historia de teatro, de representación, de imaginaria. Otra cosa es lo que quiere hacer pasar. Y tampoco lo que quiere hacer pasar es un dicho. Tampoco es mucho. Es un decir. Estamos hechos de decir, y además se trata de decir. Yo por lo menos estoy diciendo algo que os quiero decir, sintetizando es esto. Los modelos ideales, mejor tirarlos. Y la inquietud, mejor canalizarla por formas más depuradas de la cultura que menos depuradas por la cultura. Pero para traer esto a la actualidad, puesto que tú engarzabas eso en la actualidad, ¿cuál sería el tema? Porque, vamos, el malestar en la cultura, y parece que ha habido en todas las culturas... ¿Estás hablando a mí o a ella? Estoy hablando a ti. ¿Quieres que guíe la lectura? Yo puedo... Y el texto este del malestar de la cultura se ha citado desde que Freud lo escribió en multitud de ocasiones para relacionarlo con el momento en el que se vivía, ¿no? Yeah. Entonces, en el momento actual hay muchos problemas, Sí. lo estamos viendo, hay muchísimas dificultades. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es qué pasa con
con este malestar concreto de este momento, o con el miedo de que eso lo podamos llegar a focalizar en un grupo sobre el que carguemos las culpas de este malestar. Es decir, ¿qué es lo que nos preocupa? Sí. ¿Es eso segundo? Sí, sí. ¿O es cómo resolver esa historia? ¿O es cómo resolver el enorme poder, que eso sí que es una innovación que Freud no podría ni soñar en su tiempo, el enorme poder que tienen los creadores de ideales, de grupos, a través de la potente medio de comunicación que hay, de la manipulación de la publicidad? Todo eso son una innovación. Eso sí que en los tiempos de Freud era inconcebible, ¿eh? ¿Cómo enfrentarse a eso? Eso sí que sería un tema curioso, porque grupos siempre ha habido. Grupos con líderes, grupos con idearios que fascinan a la gente, siempre lo ha habido. Pero ahora hay algo más, y es que pueden tener un poder asociado de manipulación realmente de la gente inimaginable en aquellos tiempos, ¿no? Entonces... Ahí tengo yo varias observaciones y varias cuestiones también. Si yo me pregunto la ruptura que puede haber entre lo que es una determinada modalidad del malestar, el 15M, y las estructuras políticas consolidadas, cuyo liderazgo está más que cuestionado, pero sin embargo su estructura religiosa sigue retroalimentándose entre los pares. Entonces, esa retroalimentación viene a partir de ciertas carnazas que aparecen donde hay que darle al otro, al partido contrario. Pero eso yo creo que lo están llevando bien. Es decir, que todavía no han localizado el malestar, no ha habido un chivo expiatorio, vamos a entendernos. Ahora bien, la acumulación de malestar me preocupa, y no la fragmentación, sino la quiebra generacional. La quiebra generacional, la falta de confianza de la gente joven en nosotros. ¿Qué significa la falta de escucha? No nos quieren oír, no nos quieren oír. Es decir, no tenemos nada que decirles, mejor dicho. Entonces, esa ruptura creo que se puede generar una especie de esto que decía Freud, de esas masas, digamos, descontroladas, donde es bastante fácil que un bulo, una cosa, de pronto se genere, mediante internet o lo que sea, consolide una identificación y consolide un enemigo. Eso, sí, no es que, pero puede pasar en el sentido que hay determinadas poblaciones que son especialmente frágiles para eso. Yo digo que de momento lo están llevando bien a ese nivel, es decir, no están dejando que el discurso político, el discurso público se cebe en determinadas poblaciones, que localice la pulsión de muerte ahí en aquella gente que no tiene otra forma de aprearla, de soltarla. Pero hay mucha gente que la suelta, O sea que... eso por un lado. Pero por otro lado me preocupa ese distanciamiento y esa especie de falta de elaboración por parte por ejemplo, el 15M, hablo claramente. Pero Sergio, hablando del distanciamiento generacional, ¿eso es una novedad? ¿Eso es una novedad realmente? Es una novedad... Déjame, curiosamente... Cierta novedad. Antes de ayer estaba yo leyendo los relatos granadinos de Francisco Ayala. Y tiene 2 capítulos en que él habla de relación con su padre, que bueno, a lo mejor venían al hilo, leerlos ahora, porque dice que él escuchaba a su padre y le parecía ridículo. Y que además le daba vergüenza escucharlo hablar en público porque le parecía que decían tonterías, y que las risas que despertaba entre los amigos de su padre a él le parecían que era sorna disimulada, ¿no? Y en otro momento habla de la imposibilidad de que los padres con los hijos se entiendan, y si no sería mejor, dice Francisco Ayala. Y dice, por supuesto, digo esto dejando muy claro que yo
estoy totalmente de acuerdo con la familia y tal, pero lo hace con mucha gracia porque no sería mucho mejor, como he oído que se hacen algunas tribus por ahí, que los hijos se fueran rápidamente con sus padres y se fueran a vivir solos. Eso lo dice en un relatito brevísimo de página y media que se llama Padre e Hijo, Francisco Ayala. Es decir, es novedoso que no lo escuchen, ¿no, hija? Tienen que matar, padre. Esperar un momentito. Que no tienen que matar. Sergio. Voy a hacer una síntesis de, por lo menos, de cómo, si la gente quiere, de presentación del libro, en algunos aspectos que por lo menos no he tocado y que quiero tocar. Y es justamente en esto que apunta Antonio, en ese tránsito obligado de la lucha intergeneracional, ¿no? Aunque creo que puede haber fórmulas donde cuando uno necesariamente, una sociedad que ha abandonado, es hemorrágica porque ha abandonado los ritos de paso, ya no, ¿quién espera a un adolescente al otro lado? No lo espera nadie, no se sabe a dónde va, ¿no? En una tribu se sabe dónde va, dónde viene, o sea, a qué grupo va a pertenecer, dónde va a ir, dónde no va a ir. En una tribu y en nuestra sociedad no hace tanto también existían esos ritos de paso, digamos, que hacía que esa lucha contra, lógicamente, porque eso es una cosa que dice Freud, que dice la libertad en el sentido de la realización de la satisfacción y de la pulsión, es una cosa que va en dirección contraria a la identificación. Entonces, por mucho que uno sea bueno, quiera mucho a los hijos, entonces, al final es suyo que carguen contra ti. Y es así, y tiene que ser. ¿Por qué? Pues porque si tú les pones caminos para que recorran, nadie quiere recorrer el camino sin ser otra cosa de lo que le manda. Nadie quiere ni puede. Nadie puede correr un camino simplemente porque el discurso lo dice. Aunque sea con amor, aunque sea con respeto, aunque sea con confianza, no se puede abusar de la confianza. Hay que dejar margen para que esa lucha se genere y genere soluciones. Ahora, yo creo que ahora mismo, por esa falta de resortes institucionales que hay para que la gente joven encuentre, digamos, un surtido de ideales y de esperanza y de esperanza, cuidado, no en el sentido idealista, sino en el sentido de satisfacción de la pulsión, en el sentido de satisfacerse, de comer bien, estás agustico, estás a gusto, estás bien, pero no estás con la cuerda al cuello, no estás con una preocupación de que no vas a poder vivir. Ese terror que hay es algo que habría que quitar y que se está extendiendo, y lo estamos extendiendo, el miedo. Y el miedo, unido a la falta de rituales para el tránsito, unido a la falta de expectativas al otro lado, pues eso es una bomba de relojería. Si las condiciones materiales, además, nos recuerdan de que la situación es más precaria, pues ahí es donde está el malestar, ¿no? De manera que hay una cerrazón del horizonte, que además se hace cada vez más positivista, más cientificista, más romo, más tonto. Y por otro lado, porque todo, o sea, cuando tú tienes un problema con tu niño, con tu niña, vas al psicólogo, no lo arreglas tú. Con lo cual ya, ¿no? O sea, es decir, no por los psicólogos, digo, sino por esa falta de responsabilidad y de saber que se le debe suponer a quien conduce, que es de lo que se quejaba Freud también, en este de las masas, no sé, la masa esa americana, vamos a decir, donde no, el liderazgo no se ejerce como tal, ni el liderazgo, ni el paternaje, ni nada, o sea, porque no asume uno la responsabilidad, siempre es el otro, sea un especialista o sea quien sea. Yo no soy el otro, quien tiene que... Es una infantilización de la paternidad,
de función del padre. Cuidado, no estoy hablando ahora de feminismo, masculino, no quiero entrar en esa historia. Es una función que no se cumple, sino de forma derivada, de forma imaginaria.